Hola jóvenes, vamos a dar inicio a nuestra segunda unidad con los temas de lluvia ácida, calentamiento global y efecto invernadero. Bueno, vamos a describir primero la lluvia ácida. ¿Qué es la lluvia ácida? Pues la lluvia ácida es una de las consecuencias de la contaminación atmosférica. Los gases procedentes de la quema de combustibles reaccionan con el oxígeno del aire y el vapor del agua, transformándose en ácidos que después se depositan sobre la superficie terrestre a través de la lluvia. ¿Por qué se produce la lluvia ácida? Bueno, la lluvia ácida se produce por diversas situaciones. Una son las erupciones volcánicas, los incendios naturales, los relámpagos y algunos procesos microbianos que liberan dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno a la atmósfera. Sin embargo, estos no son tan alarmantes porque lo que mayor dióxido de azufre y óxido de nitrógeno produce es la actividad humana, como consecuencia de la quema de combustibles de la industria y las centrales energéticas, así como de la mitad de las emisiones de óxidos de nitrógeno debido a los gases producidos por los vehículos a motor. El pH que el agua debe tener normalmente oscila entre 6 y 9, y si es en aguas en aguas saladas, entre 7.5 y 8.5. Para que ese pH se mantenga saludable y pueda brindarnos un agua de calidad y producir vida, debe estar dentro de esos niveles y libre entonces de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. Cuando el pH de la lluvia o del agua cambia al combinarse con el ácido sulfúrico y el ácido nítrico, entonces cuando eso ha cambiado, cae al suelo y las aguas alteran sus características químicas, poniendo en peligro así todos los ecosistemas, tanto acuáticos como terrestres. Cuando es mucha la acidez que está cayendo a través de las precipitaciones, a esto se le va a conocer como acidificación del medio ambiente, un fenómeno que tiene grandes y graves efectos en el medio ambiente. Muy bien, jóvenes. Como estábamos diciendo, necesitamos que el agua tenga el pH adecuado para que pueda ser tanto útil para el hombre como para el medio ambiente. ¿Cuáles son los efectos que la lluvia ácida produce? Bueno, a la hora de modificarse el pH, los océanos pueden perder su biodiversidad y su productividad. La baja en el pH de las aguas marinas perjudica al fitoplancton, que es una fuente de alimento de distintos organismos y animales, lo que puede modificar grandemente y drásticamente la cadena trófica y conllevar a la extinción de diferentes especies marinas. ¿En qué otro aspecto perjudica la lluvia ácida? Bueno, las aguas continentales también se están acidificando a un ritmo muy acelerado. Dicha acidificación incrementa la concentración de iones metálicos, principalmente de un ion del aluminio, lo que podría ocasionar la muerte de gran parte de los peces, anfibios y plantas acuáticas de los lagos acidificados también. Además, los metales pesados son desplazados hacia las aguas subterráneas, dejando con ello el ser aptas para el consumo humano. Estamos perdiendo entonces la cantidad de agua. Cuando el agua cae y precipita, así como el aguacero que nos cayó hoy por la tarde, cuando el agua cae, precipita, esta corre por la tierra y entonces empieza a filtrarse. Cuando esta filtra y llega entonces a esos mantos acuíferos que tenemos, estos se contaminan con la cantidad de ácido que ya viene en esa agua y entonces ya no es apta para el consumo humano. Recordemos que tenemos menos del 0,0263% del agua dulce para consumo humano. Y en la actualidad eso está disminuyendo de una manera drástica debido a los niveles de ácidos que el agua está teniendo.
¿Qué otra forma perjudica la lluvia ácida? Bueno, los bosques. El bajo nivel de pH del suelo y la concentración de metales como el aluminio impiden que la vegetación absorba correctamente el agua y los nutrientes que necesita. Esto daña las raíces, disminuye el crecimiento y vuelve definitivamente a las plantas más débiles y vulnerables a enfermedades y plagas. Quiere decir entonces que la parte alimenticia vegetal también se ve dañada y por ende también perjudica al ser humano. Pero no solamente en esos aspectos, sino también en los aspectos de infraestructura. A la hora de que el agua cae, los metales, las láminas de los techos son también corroídas por esta lluvia ácida. También los lugares que tienen en algún momento monumentos y están hechos en su mayoría de mármol, estos también van a sufrir un deterioro de una manera acelerada. Muy bien. ¿Cómo podemos evitar la lluvia ácida? Puesto que su principal causante es el hombre, la solución al problema de la acidificación del medio ambiente, pues también está en manos del ser humano. ¿Qué es necesario, qué es imprescindible para reducir este problema? Bueno, pues reducir las emisiones contaminantes, algo para la cual es necesario que exista un compromiso tanto de las personas, de las comunidades, como del Estado. Bueno, ¿qué podemos hacer? Reducir la emisión de gases contaminantes, usar menos vehículos, podemos caminar más, usar más la bicicleta, no tanto la moto, el carro, la mototaxi, ¿verdad? Plantar más árboles, evitar el uso de mucha energía, porque eso hace que las plantas tengan que trabajar de una manera acelerada y producir entonces mayor contaminación. Bueno, jóvenes, eso es en relación al tema de la lluvia ácida. Continuando con nuestro tema, vamos a hablar acerca de lo que es el efecto invernadero. Bueno, pues el efecto invernadero se define como un fenómeno natural por el que algunos gases determinados que componen la atmósfera retienen parte de la energía solar reflejada por el suelo, absorbiéndola y transformándola en un movimiento molecular interno que produce un aumento de la temperatura. ¿Esto qué quiere decir? Eso quiere decir entonces que gracias a esos gases ingresa la energía solar, aquí está la Tierra, ingresa la energía solar, esta debe salir nuevamente hacia el exterior, pero debido a la acumulación de gases que hay, esta no sale, sino que se queda. Entonces, cuando va hacia arriba, esos gases le sirven de rebote, pega ahí y regresa a la Tierra. Entonces se produce ese ciclo de pico, sube, baja, pero no sale al exterior de la atmósfera, se queda aquí, produciendo entonces un alza en la temperatura. ¿Cuáles son las causas del gas de efecto invernadero conocido como HEI? Bueno, pues son muchas y variadas las causas que han intensificado las emisiones del HEI y por lo tanto el efecto invernadero se produce. Entre ellas están la combustión de fósiles, de biomasa y residuos, la producción de uso de aerosoles que tienen una gran influencia en el tiempo de vida de las nubes y en la precipitación que se compone el vapor de agua. Cambios en los usos del suelo como la tala desmedida y la quema de bosques, algunas actividades agrarias, el tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales, la difusión del aluminio, la fabricación de semiconductores y transmisiones y distribución de energía eléctrica. Esas son algunas, ¿sí? Algunas actividades que producen un aumento en ese tipo de gases. ¿Cuáles son las consecuencias que nos trae el efecto invernadero? Bueno, el efecto invernadero conlleva un cambio climático en cuanto al aumento de la temperatura de forma global. Eso quiere decir que en todo el planeta Tierra se produce ese cambio, esa aceleración en cuanto a la cantidad de calor o radiación que ha quedado dentro del planeta Tierra y no ha podido salir.
¿Qué sucede? Bueno, pues ese aumento de temperatura desencadena colapsos en las corrientes marinas, en los movimientos atmosféricos y en las dinámicas terrestres en general, como es el aumento del nivel del mar, el desplazamiento de especies, desaparición de algunas especies, cambios en el ciclo hidrológico. Ahora vemos, ¿verdad? Los que tienen a sus abuelitas les contarán que antes no llovía de la forma en la que llueve y llovía en otras épocas, porque ahora el agua nos cae más o menos entre el mes de marzo y abril, anteriormente era entre mayo y junio, hoy nos llega diciembre y todavía estamos en tiempo de lluvia, antes no era así. Ese cambio hidrológico se debe definitivamente a ese efecto invernadero, a ese cambio que ya se produjo, ¿verdad? El deshiele de los polos es otra de las consecuencias del efecto invernadero. Si usted tiene un hielo en su mano y lo deja así, si está en la sombra, se empieza a derretir. Pero si usted se pone ese pedacito de hielo y lo pone bajo el sol, lo saca de la sombra y lo lleva a un lugar donde pegue el sol de forma directa, se va a deshielar de una forma mucho más acelerada. Lo mismo está sucediendo con los polos. Y entonces por eso también hay un aumento en el nivel del mar. Además, según el informe de la Organización Mundial de la Salud, el efecto invernadero ha potenciado los casos de malaria, salmonelosis, diarreas, causando deshidratación en los niños y otro tipo de infecciones intestinales. ¿Cuáles son los gases de este efecto invernadero? Bueno, los gases en la atmósfera que absorben la radiación infrarroja procedente de la Tierra o la radiación saliente son conocidos como gases GEI. Entre ellos se encuentran el dióxido de carbono, el vapor de agua, el óxido nitroso, el metano y el ozono. Además, hay una serie de GEI artificiales generados por el ser humano como los halocarbonos y otras sustancias como el cloro, el bromo, entre muchos otros. Entonces, es bien difícil. Entonces, esta situación, ya vimos la lluvia ácida. Realmente, ¿quién es el que mayor cantidad produce de gases que van a producir esa lluvia ácida? ¿Quiénes son los causantes de que todo este tipo de efecto invernadero se produzca? Que esta situación se esté dando. El hombre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una combustión fósil de una manera acelerada, ¿verdad? Tenemos producción y uso de aerosoles. Entonces, todo eso ha elevado el nivel de esos gases GEI que evitan que la radiación de la luz solar salga de la atmósfera y estamos acumulando más calor que el que estamos necesitando para poder vivir. Eso definitivamente va a traer consecuencias severas y ya las estamos viendo. Tenemos unos cambios climáticos bárbaros y tenemos increíblemente, ¿verdad?, áreas muy devastadas. Nos estamos quedando sin especies, tanto animales como vegetales. La flora y la fauna está siendo pero fuertemente azotada debido a todo este tipo de situaciones y a este desequilibrio que se está produciendo debido a la mano del hombre que ha descuidado sus actividades y las ha llevado a un nivel mucho más alto. Entonces, evitando con ello que todos los ciclos se puedan mantener de una forma estable. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que es el calentamiento global. Bueno, pues, ¿qué es el calentamiento global? Bueno, pues el calentamiento global consiste en el aumento de la temperatura de la Tierra, mismo que se refleja en los océanos y la atmósfera, principalmente causado por la emisión de gases del efecto invernadero, expedidos definitivamente por la actividad humana. ¿Cuáles son las causas del calentamiento global? Bueno, pues las causas del calentamiento global, en su mayoría, estas causas son artificiales y son producidas por la mano del ser humano. Quema de combustibles fósiles, deforestación, aumento de vapor de agua en la atmósfera. 3 actividades que han sido aumentadas de una manera
desmedida y acelerada por el ser humano. ¿Cuáles son las consecuencias del calentamiento global? Bueno, derretimiento de glaciares, cambio climático, cambio del ciclo hidrológico, falta de alimentos. Definitivamente, vimos 4 consecuencias. Se derriten los glaciares. ¿Qué causa esto? Bueno, pues esto causa el aumento en el nivel del mar considerablemente, provocando entonces inundaciones y dejándonos sin la principal reserva de agua dulce en el planeta. 2. El cambio climático. Este es causado por los gases acumulados en la atmósfera y aumentan la temperatura, afectando los climas de diferentes zonas geográficas y la flora y la fauna que ahí se encuentran. Hace más calor donde antes tal vez hacía demasiado frío, hoy cae nieve donde antes no caía. Esa es una de las situaciones que se producen debido al calentamiento global. El cambio del ciclo hidrológico, las repercusiones de este punto van desde un cambio en el pH de agua provocando la famosísima lluvia ácida de la que ya hablamos al inicio, hasta huracanes y tormentas más intensas debido al calor, ¿verdad? Y la falta de alimento. Esto solo afectaría a los países menos desarrollados que dependen totalmente de las actividades agrícolas, ya que el calor destruye los cultivos o hace escasear el agua para riego. Entonces, al final de cuentas, todo este tipo de situaciones las produce el hombre, daña el medio ambiente, la flora y la fauna, y el último, aparentemente el último en perjudicarse a la larga es el ser humano. Él produce todo este tipo de situaciones, él produce todo este tipo de desequilibrios, él produce todo este tipo de situaciones y al final, como todo vuelve a donde inició, en el ser humano repercute de una manera severa y desmedida. Bueno, ¿cómo podemos combatir el calentamiento global? Ya lo hemos visto anteriormente con lo de la lluvia ácida y lo vimos con el efecto invernadero. Bueno, pues regular las emisiones de CO2, procurar el uso y evitar el uso de automóviles, utilizando más bicicletas o caminar, plantar más árboles, reducir el uso de la electricidad, ya lo habíamos hablado, y no lo habíamos mencionado, pero es muy importante, generar menos basura. Comprar un producto que cuando lo tengamos en mente pueda ser reutilizado, pueda ser reciclado, preferir envases de vidrio en lugar de plástico, ¿sí? Entonces, el ser humano tiene que cambiar sus actividades, el ser humano tiene que cambiar la forma de pensar y de ver a su alrededor todo lo que tiene. El ser humano es el primero y debo empezar yo en casa, no esperar que lo haga mi vecino, que lo haga mi amigo, que lo hagan mis parientes, no, debo principiar yo. En algunos casos dirán, pero si soy yo solito, sí, pero recuérdese que igual para hacer basura pasa una persona y deja una basurita y esa no hace efecto, pero al rato o al buen tiempo pasa otra y ya se juntan 2 y después 3 y eso como que contagia. Entonces cuando contagia empiezan a hacer volcanes de basura. En este caso el efecto tiene que ser el mismo. Yo espero que ustedes hayan aprendido qué sucede con este tipo de fenómenos, tanto como con la lluvia ácida, como con el efecto invernadero y el calentamiento global. Son 3 situaciones que nos están afectando hoy en día, no solamente a Guatemala, sino que al mundo entero. Inclusive la lluvia ácida, cuando está demasiado acidificada, cae y usted sale y le cae un aguacero encima, puede dañarle la piel, producirle cáncer, algunas enfermedades en su piel. Esa lluvia ácida, inclusive que hablamos al principio con lo de la lluvia ácida, pasa a los mantos acuíferos y de ahí esa agua es la que nos entuban y es la que nos llega a las regaderas, es la que nos llega a la pila, con esa lavamos nuestra ropa, con esa nos bañamos y nos cepillamos, estamos dañando entonces nuestros dientes, nuestra piel, nuestra vista, a la hora que la utilizamos para lavarnos la cara,
o darnos una ducha. En relación al efecto invernadero, tratemos de producir menos contaminantes, menos gases, de manera que la atmósfera mantenga únicamente la cantidad de gases necesarios para que entonces ya no sigamos acumulando tanta radiación. Las temperaturas en los últimos años han aumentado de una manera desmedida debido a esa situación del efecto invernadero que deja gran cantidad de radiación solar dentro de la Tierra. Y con el calentamiento global, caminemos más, usemos menos moto, andemos más en bicicleta, que nos cae bien para la salud. Plantemos un arbolito. Yo siempre les he dicho a mis estudiantes, ustedes ven los árboles, ustedes ven las plantitas, y ahí en el instituto les encantaba pasar arrancando las hojitas, jalándoles las ramas. Y yo siempre les decía, no molesten a las plantitas, son seres vivos, ellos también sienten ese jalón, a ellos no les agrada. Pero como todo adolescente, no les gusta hacer bajo ningún punto de vista que les llamen la atención o que les diga uno, miren, eso no se hace, se molestaban. Pero realmente debemos aprender a amar a todos los seres vivos que están a nuestro alrededor, a la flora y a la fauna que nos rodea. Ese espacio que nos está rodeando, recuérdense que en la cadena trófica vimos que uno ayuda al siguiente nivel y que ese flujo de energía y ese alimento pues definitivamente le provee a usted lo que usted necesita dependiendo en el nivel en el que usted se encuentre. Si debido a la lluvia ácida, al efecto invernadero y al calentamiento global, las cadenas tróficas van a ser severamente afectadas, ¿cómo vamos a hacer nosotros los humanos si esta situación ya nos está afectando? Bueno, jóvenes, después de hablar y de describirles y de explicarles qué es el calentamiento global, qué es el efecto invernadero, qué es la lluvia ácida, tenemos que realizar entonces los ejercicios de la página número 34, donde dice lluvia ácida y calentamiento global y efecto invernadero. El primer ejercicio es un experimento de lluvia ácida. Dice, materiales, 3 recipientes, vasos de vidrio o frascos, no plástico, vidrio, por favor. 3 barritas de yeso, jugo de limón, vinagre y agua. ¿Qué va a hacer usted con esos 3 elementos que le estoy pidiendo? Bueno, va a llenar cada frasquito o cada vasito. Puede usar los vasitos esos de las compotas de Gerber o los frasquitos de Incasa, pero que sean de vidrio, por favor, lo que vamos a usar, no plástico. Estamos tratando de reusar, de reutilizar, de reducir y de ir dejando ya por un lado el plástico. Entre menos plástico usemos, por favor, mejor. Bueno, entonces dice, llene los frascos hasta 3/4. Uno con vinagre, otro con agua, otro con jugo de limón. Luego, coloca una tiza en cada uno de los 3 recipientes. Bueno, jóvenes, ya habíamos dicho entonces cuáles son los materiales que necesitamos para realizar nuestro primer experimento. Si usted tiene estos frasquitos, pues qué bien. Y dice que los vamos a llenar a 3/4. Quiere decir que usted va a agarrar su vinagre, va a tomar el frasquito y lo va a llenar aproximadamente, ahí estaríamos a la mitad, lo quiero más lleno. Ahí estaríamos hablando que tenemos 3/4 partes de este frasco con vinagre. Luego tomo mi siguiente frasco y hago lo mismo y a este le voy a colocar. ¿Cuál es el otro elemento? Bueno, agua. Pues vamos a llenar 3/4 partes de agua. Y en el tercer frasco vamos a echar el jugo de limón, igual 3/4 partes. Luego, ¿qué van a hacer? Bueno, pues van a tomar su yeso y lo van a colocar en cada uno de los frascos, esperando ustedes a visualizar, a ver cuáles son los efectos que se produce en cada uno de los 3 frasquitos
en la medida que usted coloque su yeso. Usted va a escribir en el frasquito con agua sucedió esto, en el frasquito con limón sucedió esto y en el frasco que tenía vinagre pues está sucediendo esto. Este es su primer ejercicio, esta es su primera tarea y de acuerdo al cronograma vamos a ver cuándo nos toca entregar esa tarea.